Estamos asistiendo a una redoblada campaña a favor del puerto de contenedores en el Gorguel, impulsada sobre todo por la autoridad portuaria, por el gobierno regional y por distintas organizaciones empresariales, ¿no? Que venden, ellos venden como si fuera la panacea el instalar en un sitio como el Gorguel una terminal de contenedores. Sin embargo, hay algo que es novedoso, que es que por primera vez en los últimos años, a instancia del propio gobierno central de la nación, se ha abierto la alternativa de ubicar el puerto de contenedores en el puerto de Escombrera, ante la inviabilidad del proyecto del gobierno. Ante la importancia de este proyecto y las consecuencias que podría tener para todos los municipios, tanto para los municipios de La Unión como de Cartagena y en definitiva para toda la comarca, por lo que colectivos vecinales, movimientos ambientalistas y el tejido asociativo de toda la Sierra Minera, es por lo que os convocamos para informar que precisamente nuestro posicionamiento siempre ha sido nuestro posicionamiento contundente en cuanto a la instalación de la terminal de contenedores en el Gorguel, que la propuesta para nosotros más lógica era que la que ahora se pone encima de la mesa, que la terminal de contenedores se instalase en el puerto de Escombrera. Para eso ahora Pedro Martos va a hablaros del porqué, de nuestro posicionamiento y del histórico, ¿no? que lleva el tema precisamente de la ampliación de la terminal en el puerto de Escombrera y del porqué, una vez más vamos a decir que lo de la terminal de contenedores en el Gorguel es un disparate, es un dislate y que nosotros vamos de alguna manera a oponernos. Hemos hecho llegar nuestro manifiesto que vosotros tenéis en vuestras manos a distintas instituciones, al secretario de Estado de Infraestructura, a la ministra de Transición Ecológica, al delegado del Gobierno, al presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la alcaldesa de la Cartagena, a la alcaldesa de la Unión, al presidente de la COE, al rector de la UPCT, al rector de la Universidad de Murcia y los secretarios comarcales y regionales de Objetivo Nacional. Ya hemos solicitado también reuniones con el alcalde de la Unión y la alcaldesa de Cartagena, porque queremos de una vez por todas que se posicione al respecto de algo tan importante y que tiene tanto impacto, y también, como no, al delegado del gobierno, para que de una vez por todas esta situación ya se vaya esclareciendo, ¿no? Y que no sirva a intereses espurios de algunas instituciones y de algunas organizaciones, ¿no? Como sabéis, este proyecto de un puerto de contenedores en el Gorguel se lanzó ya en el 2005, o sea que llevamos ya 14 años hablando del proyecto del puerto de Gorguel, cuando todavía estaba señor Luis al frente. Se lanzó con el apoyo del gobierno regional y hasta el 2009 la autoridad portuaria hizo múltiples estudios, un total de 9 estudios diversos. Todos los años ha venido gastando una importante suma de dinero que oscila entre el millón y medio de euros en estudios, publicidad, promoción de este proyecto, con un objetivo principal, que era sacar los contenedores, el puerto de contenedores del puerto de Cartagena, para facilitar su desarrollo urbanístico, el desarrollo urbanístico de esta zona. Así de claro era el tema. Cuando esto se lanza, se obvia que las propias directrices de ordenación, directrices de plan de ordenación territorial del litoral de la región de Murcia, que como sabéis están vigentes, marcaban en su normativa que la alternativa para sacar los contenedores del puerto de Gorguel era Escombrera. Es Escombrera. Eso lo dicen las directrices que están actualmente vigentes. Eso se ha silenciado desde el principio. La autoridad portuaria pensó que eso no era suficiente y desde el principio optó por esta alternativa en el Gorguel. Alternativa en el Gorguel que se vendía como que no iba a tener impacto ambiental ni paisajístico y que por eso era factible, porque ya estaba proyectada sobre unos fondos marinos que ya estaban contaminados.
El proceso siguió en el 2009-2010, el Ministerio tomó cartas frente al plan inicial, a la propuesta inicial del plan de la autoridad portuaria, pidiendo un proceso, exigiendo un proceso de evaluación estratégica de este proyecto y diciéndole a la autoridad portuaria que lo que había hecho no valía, que tenían que justificar qué proyecto y qué alternativa, que no podían empezar diciendo que la ampliación del puerto de Cartagena era hacer un puerto en el Gorguel. Tenían que justificarlo en un proceso de evaluación ambiental estratégica y una necesidad, la viabilidad económica, el interés y las alternativas. Eso llevó un proceso de varios años, desde los distintos colectivos que estamos aquí representados, hicimos numerosos estudios e informes completos de alegaciones a ese proyecto, a esa evaluación ambiental estratégica, y posteriormente, ante la evidencia de que no era posible trasladar ese proyecto de puerto de contenedores al Gorguel, se ha mantenido, aunque hay alguien como el señor Vive que dice que el proyecto duerme el sueño de los justos, durante estos años, desde 2013 hasta ahora, se ha mantenido la intención, vivo el proyecto, de sacarlo adelante e intentar convencer primero a la autoridad española y luego a Bruselas de que el proyecto es posible. Y para eso se están gastando ingentes también cantidades de dinero en estudios de medidas compensatorias del daño ambiental que esto provocaría. ¿De qué proyecto estamos hablando? Pues de un proyecto de instalar un macropuerto con capacidad para hasta 5 millones de TEUs, que es la unidad que se utiliza para medir un poco la capacidad de los puertos de contenedores. Un proyecto que ocuparía no solo la cala del Gorguel, sino la cala de Cola de Caballo, que está contigua, que está prácticamente a las puertas de Portmán, que ocuparía 336 hectáreas sobre el mar, con 4,5 kilómetros de diques de abrigo, junto a las puertas de Portmán. Un proyecto con esos 4,5 kilómetros de diques que supone adentrar los diques mar adentro 2 kilómetros con respecto al puerto. En los informes que hicimos en su momento y los estudios con expertos, con científicos, y que os podemos pasar la información, nos hubiera gustado que lo pudierais ver, pero os lo podremos pasar si os interesa, esa presentación, esas imágenes. Demostramos que el proyecto en el Gorguel era desde el principio inviable por su desmesurado impacto ambiental en una zona que goza de todas las figuras de protección ambiental. Es tanto a nivel marino como terrestre. Estamos hablando de una zona como la Sierra de la Rosilla, que es LIS, que es CEPA, que está dentro de la Red Natura 2000, y estamos hablando de un medio marino que es también lugar de interés comunitario y que goza de los máximos niveles de protección, y que en contra de lo que decía la autoridad portuaria, desde el principio esos fondos marinos se han ido regenerando y tienen unos valores ambientales importantes. No estamos hablando de fondos exclusivamente contaminados. El impacto que tendría de desnaturalización de todo este entorno natural sería evidentemente brutal, y en las especies, tanto a nivel terrestre, en zonas donde hay hábitats de interés comunitario importantes, sería bastante fuerte. Lo mismo que en el medio marino, que además crearía una barrera para la circulación y que afectaría, como ahora es otro de los problemas, a la estabilidad de la propia recuperación, regeneración de la bahía de Portmán. Pero además el impacto negativo sería también muy fuerte en el patrimonio geológico. Tenemos estas dos zonas, las dos calas y el propio barranco del Gorguel, son lugares de interés geológico.
están reconocidos como tales, ¿no? Y el patrimonio minero y el paisaje minero de la zona está también protegido como bien de interés cultural. Es decir, tenemos todas las figuras de protección de un entorno natural y cultural que es de máximo valor. Y en esa zona se le ocurre a la autoridad portuaria instalar un puerto de estas dimensiones. Fijaros que cuando hicieron el estudio de alternativas inicial, la segunda alternativa mejor valorada era Calblanque para instalar este puerto. Esto es lo que se pensaba desde el principio, ¿no? Bien. Otra de las razones para que el proyecto sea inviable es el brutal impacto paisajístico que tiene en la zona y la incompatibilidad total con la recuperación de la bahía del Román. Es que a nadie se le ocurre que estemos llevando a cabo la restauración ambiental de Portmán, la recuperación de su entorno, la regeneración, para plantar en las puertas mismas de Portmán una instalación portuaria e industrial de esas características. ¿Qué sentido tiene la inversión pública que estamos haciendo, que ha costado décadas de poderla llevar a cabo, para taparla, ocultarla, interrumpirla con este macroproyecto de puerto, ¿no? Que podría crear problemas, como decía, para la playa recuperada o regenerada, y además tendría problemas añadidos de la contaminación, incrementos de problemas de contaminación, de las playas que se va a recuperar, etcétera, y sobre todo que es incompatible con pensar en un uso turístico de la zona de Portmán, aunque sea un turismo sostenible como el que defendemos las organizaciones aquí presentes, pero si hacemos un uso portuario industrial, eso no es muy compatible con un turismo ambiental o sostenible o de playa en la zona de Portmán. Y además de eso, por si no fuera poco, es que lo que venimos diciendo desde el principio es que el proyecto es inviable a nivel económico. Es que las cuentas, los números no salen como nos cuentan, no son esos los números reales. Estamos hablando de un proyecto que pretende multiplicar por 50 la capacidad de la terminal actual del puerto de Cartagena, porque no es de 3,5 millones como están saliendo en la noticia, es hasta 5 millones la capacidad de la terminal. Otra cosa es el uso que se pretenda llegar a darle, ¿no? Ese proyecto tenía un coste de 1.600 millones de euros, de los cuales 2/3 tendrían que salir de la propia autoridad portuaria, según los números que en su momento presentaban. Pero es que a esos 1.600 euros hay que añadir el coste de los accesos, porque él no tiene accesos por carretera ni por ferrocarril, ni comunicaciones para llegar allí. Eso la autoridad portuaria lo valoraba en 122 millones. O sea, 4 veces más que lo que está costando la regeneración de la bahía de Portmán, que tiene que salir de eso. Y a eso además hay que añadirle toda la inversión en la zona de actividades turísticas. Es decir, una macroinversión que no tiene sentido para hacer la competencia, como así expresamente se está vendiendo, a los puertos del Estado, que ya existen y que además se han ampliado. Es decir, una de las argumentos que el Ministerio trasladó como exigencia para la autoridad portuaria en su evaluación ambiental estratégica era: ustedes tienen que tener en cuenta sus propias instalaciones, las posibilidades de utilización y financiación que tienen y las instalaciones que hay de los puertos cercanos. No tiene esa lógica de la competencia que ahora están planteando. Es que tenemos que competir con Valencia. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Un dato que nosotros reflejamos en esos informes es el sobredimensionamiento de nuestra red actual de puertos y de puertos para mercancías. Hemos construido más capacidad portuaria que los 3 países mayores de toda Europa.
y todavía seguimos ampliándola, porque ahora, después de la crisis económica, Valencia sigue ampliando y Algeciras y Barcelona, que son los 3 puertos fundamentales. En ese contexto de sobredimensionamiento y de caída incluso del tráfico de mercancía en el propio puerto de Cartagena, que perdió, la capacidad del puerto máxima está sobre los 100.000 TEU, y este año, según estadísticas de la propia autoridad, llevamos 79.000. O sea, ni siquiera llegamos a la capacidad que tiene el puerto de Cartagena, y ha perdido casi un 6% respecto al año pasado. Entonces, en ese contexto, volvemos a decir, ¿qué sentido tiene una lógica de la competencia para ver quién hace el puerto más grande? Que es lo que parece que nuestras organizaciones patronales están empeñadas. Y en esa misma línea, lo que en los informes también que hicimos, demostrábamos que las previsiones de creación de empleo de este macropuerto están infladas, y son una falacia claramente. De entonces se hablaba de 3.000 puestos de trabajo en los estudios. Ahora, hace poco, en un informe que citaba, que salió a los medios, se hablaba de 30.000. Pero hace pocos días ya el presidente de la FREN hablaba de 45.000. Si sigue, tenemos empleo para toda la región de Murcia, prácticamente para todos los parados de la región, que estamos en 100.000 parados. Solo un dato que reflejamos ahí: tenemos afiliados de trabajadores, incluidos autónomos afiliados a la Seguridad Social de Alta en el último mes, 64.000 personas en toda la comarca. ¿Cómo alguien en su sensato cabales piensa que un proyecto de este tipo puede generar 45.000 empleos? Es una barbaridad y es un dislate, ¿no? Y luego tenemos la experiencia de las grandes inversiones que ya la hemos vivido aquí, la propia ampliación de Escombrera. ¿Qué supuso de creación y de alternativa para el desempleo de la comarca? Tanto la ampliación del puerto como la ampliación de la refinería son inversiones multimillonarias y no han solucionado los problemas de desempleo en la zona. Entonces, que no se venda esto como un proyecto, cuando además solamente habría que estudiar un poco qué empleo se ha generado en los grandes puertos de contenedores de la zona. Estos puertos cada vez tienden más a la automatización y generan muy poco empleo real, efectivo, en su zona. Bien, frente a este dislate, en lo que desde los distintos colectivos a los que firmamos este manifiesto, nosotros siempre hemos defendido, como decía Leandro, que una única alternativa razonable era ubicar la terminal de contenedores en Escombrera, por 2 motivos. Primero, lo que he dicho antes es lo que prevén las propias directrices vigentes de ordenación del litoral en nuestra comunidad autónoma, cosa que se ha apuntado desde la autoridad portuaria y desde el gobierno regional, que esa normativa existe. Segunda, porque es lo que preveía la propia autoridad portuaria, es que la segunda ampliación de Escombrera era para crear un puerto de contenedores en Escombrera de hasta 450.000 TEUs. Si uno ve el proyecto del puerto de la ampliación, estaba previsto para graneles y para terminal de contenedores. Una de las imágenes que íbamos a proyectar es justamente la imagen de la propia autoridad portuaria con el proyecto de puerto de contenedores en Escombrera. Sin embargo, esto también se ha silenciado durante estos 2 años. Que cese también el despilfarro de dinero público en un proyecto que no tiene ninguna salida, que es absolutamente inviable. Por eso pedimos expresamente que se anule la partida de 1,5 millones prevista en el presupuesto del Estado para que esté claro. Estos días, esta semana, se han estado escribiendo sobre la nueva propuesta de tomar el puerto de Gorgel. Podría entender que en Cartagena en los últimos años no se han ampliado las instalaciones portuarias, ¿no?
Yo creo que lo que está ocurriendo con el Gorrell es un buen ejemplo de hasta qué punto un empecinamiento por algo imposible llega a ocultar logros a nivel de ampliación de infraestructuras que se han conseguido en el pasado. Pedro comentaba que se ha ampliado el puerto del Gorrell, pero a veces, si no se tienen en cuenta las cifras, puede pasar como una obra de poca envergadura, ¿no? Hay que recordar que las obras de ampliación del puerto de Combreras se extendieron durante más de una década. Desde el año 2001 hasta el año 2011, en que el antiguo presidente Valcárcel, la anterior alcaldesa de Cartagena, el entonces delegado del gobierno, Rafael González Tobar, algún consejero que ahora es alcalde de la ciudad de Murcia, inauguraban, esa ampliación se prolongaron durante más de 10 años. Hay que tener en cuenta que esas obras supusieron ganar al mar alrededor de 60 hectáreas de superficie, alrededor de unos 120 campos de fútbol, y demoler el extremo de la Sierra de la Flausilla en su entrada al mar, destruyendo por cierto un lugar de interés geológico, y todo eso no permitió que el traslado del puerto de contenedores se realizara desde Santa Lucía hasta Escombreras sencillamente por una mala gestión de los responsables portuarios, que decidieron, ante la falta de presupuesto o no se sabe qué, repartir en concesiones la nueva superficie portuaria, y en lugar de destinarla a contenedores, destinarla a otros usos, a otro tipo de graneles que terminaron ocupando la dársena y que supusieron, por ejemplo, incluso el desmantelamiento, como tal vez algunos sabéis, de parte de las industrias que se asentaron, como por ejemplo una planta de hormigón que fue desmantelada por falta de rentabilidad, ¿no? Y eso pasa desapercibido. Si cualquiera de vosotros que salga del puerto de Cartagena en un barco, se aproxime a las dársenas y mire hacia la isla de Escombreras, verá que la isla ya no se ve. La isla intentó ser dinamitada y no fue dinamitada por la oposición que realizamos las organizaciones de defensa de la naturaleza, pero aún así esas instalaciones se pudieron ampliar. Se hizo un enorme dique que apenas tiene uso, y aún así no se procedió al traslado de los contenedores, ¿no? Desde nuestro punto de vista también es un ejemplo de la avaricia de ciertos sectores empresariales de la región de Murcia. Es decir, el puerto de Cartagena se ha convertido, asociado al aumento de la refinería de petróleos, en uno de los puertos con mayor tráfico de petroleros de todo el Mediterráneo occidental. Hemos ampliado enormemente el tráfico de cruceros, pero no nos conformamos con eso, ni parece que con nada. Tenemos que seguir. Algunos representantes empresariales siguen de esta región, y yo creo que de manera absolutamente ciega siguen empecinados en que hay que seguir creciendo, aunque ese crecimiento sea a costa de competir con otros puertos del mismo estado, de la misma edad. Aquí no contemplamos el reparto de mercancías. Parece que hay que luchar absolutamente por todo, aunque eso suponga la exclusión de un nuevo trozo importante del litoral de la región de Murcia, en un área que ya está, desde nuestro punto de vista intensamente degradada, como son las dos dársenas, Cartagena y Escombreras, como es todo el Valle de Escombreras, que ha sido completamente destruido por el desarrollo industrial, y en el que la Sierra de la Flausilla subsiste fundamentalmente porque es una sierra muy abrupta, de un relieve que ha impedido hasta el momento la construcción de industrias y ciertas infraestructuras, y que, no obstante, también alberga en la parte costera actividades económicas importantes. No he comentado Pedro, pero la construcción de ese macropuerto supondría, por ejemplo, también la eliminación de todo el polígono de agricultura que hay en el entorno de Gorguel, con todos los puestos de trabajo que también mantiene, y que, bien gestionado, puede ser perfectamente compatible con la conservación, ¿no? Y yo para terminar, creo que además es un ejemplo, es un modelo característico de impacto ambiental inviable, y es un ejemplo también de hasta qué punto las administraciones, con el apoyo de ciertos sectores empresariales, se empecinan en doblegar la legislación ambiental a su antojo, como estamos acostumbrados en esta región desde hace demasiado tiempo, para intentar colar proyectos que son absolutamente inviables. Ese proyecto, si se tienen en cuenta los informes de las mismas administraciones, el informe especialmente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Medio Ambiente y el informe del Ministerio de Medio Ambiente, sería un proyecto que debería de haber recibido declaración de impacto ambiental negativa. Sin embargo, la autoridad portuaria, con sus presiones, el gobierno de la Comunidad Autónoma, están intentando año a año seguir haciendo documentos e informes a petición de esa administración para mantener la ilusión y forzar todavía más esa normativa ambiental y
poner esa maquinaria a trabajar por el único propósito de colar un proyecto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista normativo, claramente inviable. Tenemos ejemplos de casos parecidos, como sabéis, en la región de Murcia, que no llegaron a ningún sitio, en los que el gobierno de la comunidad autónoma hizo exactamente lo mismo que en el Gorguel. Tenemos el ejemplo de la Cerrechera, dentro del espacio natural protegido. Tenemos el ejemplo de Marina de Cope, que no estaba dentro de la Red Natura 2000, pero en el que intentaron hacer lo mismo, modificando la normativa, desprotegiendo espacios naturales. Y desde nuestro punto de vista, el caso del Gorguel sería el que resume probablemente todas esas malas intenciones de cambio de legislación y de forzar la legislación. Y pensamos que el gobierno del Estado no debería de seguir los pasos que vuelve a marcar de nuevo la patronal regional y el gobierno de la comunidad autónoma, y debería realmente desmarcarse de estos intentos de retomar el proyecto. En base, desde nuestro punto de vista, el gobierno de la nación debería de asumir los informes que ya tiene y proceder a la declaración de impacto ambiental negativo del proyecto. A partir del oeste, de la zona oeste, del dique nuevo que se construyó desde la isla de Escombreras hacia la bocana del puerto de Cartagena, las profundidades aumentan considerablemente, y construir un nuevo dique en nuevas plataformas tendría dificultades similares a las del Gorguel, y desde el punto de vista técnico y del tráfico marítimo generaría problemas añadidos a los actuales. Intercepta el paso, por ejemplo, de muchos de los mercantes o de los cruceros hacia la bocana del puerto de Cartagena, dependiendo de cómo se configurase esa ampliación. Yo creo que desde el punto de vista técnico sería también casi seguro inviable. Desde el punto de vista ambiental tendría dificultades parecidas. Alrededor de 240.000 metros cuadrados reservados a contenedores. Esos son alrededor de 50 campos de fútbol de esa ampliación reservada a contenedores, es muchísimo más de la superficie actual, y eso podría permitir un aumento enorme de ese tráfico de contenedores, ¿no? Ahora, es posible que para ciertos representantes empresariales eso sea insuficiente y aún así lo quieran todos. O sea, es posible que eso también ocurra, ¿no? Pero si se respetase ese proyecto, yo quiero recordar que andaban por los 240.000 metros cuadrados. 180.000. Bueno, reservados para contenedores, que del total, ¿qué porcentaje sería aproximadamente de esa ampliación? No sé si pues eso debería ser alrededor del 50%, un poquito menos del 50%. Dos preguntas. Una, si todos los informes medioambientales pueden ser negativos, los técnicos, inviabilidad económica, ¿quién gana con el macropuerto de Gorguel? Y segunda, caso por lo que hacéis o hacen es una petición a las autoridades para dar carpetazo al asunto de Gorguel y que miren a Escombreras o hacia otro sitio. Si no hacen nada, ¿qué hacen ustedes? No sé si responde algún otro. Bueno, a la segunda, ¿qué es lo que hacemos? Estamos haciendo muchas cosas. Por lo pronto, participar en todos los trámites administrativos. Comentaba Pedro que en su momento, en la fase de exposición pública de la evaluación de impacto ambiental, presentamos numerosos informes demostrando estas cosas que estamos comentando, la inviabilidad ambiental, la inviabilidad económica. Ahora mismo, actuar por la vía judicial no tiene sentido porque no se ha aprobado nada definitivamente, y el de la Unión Europea, hasta que el gobierno del Estado mueva ficha, o la autoridad portuaria también muevan ficha, es decir, remitan algún tipo de informe a Bruselas, tampoco tiene mucho sentido ir más allá. Nosotros confiamos en que el gobierno del Estado sí que sea sensible a los escritos que les hemos presentado y pueda reevaluar esta información de que dispone para, entre otras cosas, proceder a esa declaración de impacto ambiental negativa desde nuestro punto de vista, en la que tiene todo sentido. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Bueno, pues la responsabilidad habría que pedírsela a los anteriores gobernantes del Estado de por qué no procedieron a la declaración de impacto ambiental, pero imaginamos que básicamente por las presiones de la comunidad autónoma y de la autoridad portuaria, que han continuado en una escala de tiempo absolutamente inconcebible en un trámite ambiental como este, más de 10 años, presentando documentos para intentar aprovechar el más mínimo resquicio y curar el proyecto. ¿Y sobre la primera pregunta? La primera pregunta ya no recuerdo. No, era de que si todo es negativo hasta una inversión económica no viable, como bueno, cualquier inversión, ¿dónde está el negocio? Seguramente los mismos que ganaron, por ejemplo, la ampliación durante más de 10 años del puerto de Escombreras, fundamentalmente las constructoras.
en quienes realizan las ampliaciones de los puertos, ¿no? Por ejemplo, en quienes también aprovechan y explotan canteras ilegales o no cumplen con los planes de labores, como ocurrió con el proyecto anterior, ¿no? El relleno, la aportación de materiales que supone un impacto ambiental indirecto importantísimo en este tipo de actividades, y en general la industria del hormigón, las constructoras son las que normalmente más se benefician como esto. Si te sirve de ejemplo, es como la autopista del viaje Cartagena-Vera. O sea, ¿quién se beneficia de una obra que al final se ha demostrado que no era rentable? Pues fundamentalmente las constructoras. ¿Y quiénes perdieron? Pues perdieron, por ejemplo, las entidades bancarias, que el gobierno forzó a meterse en esas inversiones que eran imposibles, y perdemos también todos los ciudadanos que con dinero público hemos tenido que rescatar esa obra. O, por ejemplo, te pongo el caso del aeropuerto de Murcia-Corbera. ¿Quién ha perdido? Pues ha perdido la gente de San Javier, fundamentalmente, y probablemente los trabajadores que se han trasladado de los sitios, ¿no? ¿Quién ha ganado? Fundamentalmente las constructoras. ¿Quiénes han perdido? Pues todos los habitantes de esta región, que al final estamos costeando con dinero público algo que era absolutamente rentable. Si ejemplo, en esta región tenemos muchísimo. También hay un tema fundamental, que es lo que se podría dar solución precisamente también a la situación que están viviendo los vecinos y vecinas de Santa Lucía, ¿no? Llevan demandando que de una vez por todas los contenedores salgan precisamente de la DESAN actual, ¿no? Y sería la forma más rápida de la propia la ampliación que ya se hizo del puerto de Escombreras, pues que realmente se habilitaran de una vez por todas en la zona que ya estaba prevista, se habilitaran todos los contenedores y salieran de una zona que realmente ya una zona de saturación acústica al margen de la contaminación que puede acarrear, bueno, pues todo ese tráfico portuario. Y precisamente se debe dar respuesta. Al margen de eso también tenemos que contar con el tema de la infraestructura ferroviaria, que tanto se está hablando últimamente precisamente en ese sentido, en el que la conexión con la ZAL de las mercancías y después que vaya al puerto de Escombreras tendría muchísimo más sentido que hacer ahora mismo una infraestructura ferroviaria para trasladarlo al Gorguel, algo que de una vez por todas se demuestra una y otra vez que realmente es inviable, ¿no? El tema de la infraestructura de la terminal de porta de contenedores. Por lo tanto, la mejor forma en la que ya la propia autoridad portuaria tenía contemplada dar solución a esos problemas, realmente están tardando ya, ¿no? Y nosotros pensamos que precisamente es en el puerto de Escombreras, que hay capacidad suficiente para poner ahí una terminal de contenedor con mucho más TEU de lo que ahora mismo tiene en el tráfico del puerto de Cartagena, se daría solución a muchos de los problemas que también tiene, que es el hecho de lo que están viviendo los vecinos y vecinas de Santa Lucía, y también la propia Cartagena, que podría desarrollarse, poder ganar también al mar una zona emblemática que podría ser para el disfrute de los vecinos y vecinas de Cartagena, ¿no? O sea que fijaros si también ahí tiene consecuencias positivas.